hicieron como 14 cirugías, porque esas cirugías tenían que ser cada 3, 4, 5 meses. Fueron trasplantando algunos huesos y construyéndome. No tenía los huesos del maxilar del lado derecho de la cara, ni los músculos, y tenía eso retraído. Vinieron de Canadá también, Robert Albert, unos cirujanos. Ellos me levantaron más, me pusieron placa de platino, me sacaron una fajita de aquí muy estrecha de pelo, y entonces me pusieron ese bigote que yo tengo. Yo decía, quiero ser médico para yo hacer tantas cirugías como me hicieron a mí. Yo nunca he cobrado salario en las posiciones públicas que tengo. Nosotros hemos hecho más de 8.000 cirugías. Y entonces yo siempre dono en lo que gano mi salario a eso. Pero no me gusta hablar de esas cosas públicamente. Con los pobres no se hace política. No, está bien que no se puede. Si algo le pasa a alguien, quiero que sea a mí. Y debe ser a mí. Y de mí no se olviden, porque a mí me da lo mismo morir en cualquier momento que sea. Mis amigos de Al Tanto, bienvenidos a un nuevo encuentro. Me complace presentar a un invitado que, aunque ustedes lo ven mucho en medios de comunicación, dando opinión, experto en temas de energía, hoy queremos conocer un poco más de él, de sus orígenes, de su preparación. Es conocido como un sabio. Este hombre es ingeniero químico, ingeniero en energía y minas, pero además domina varios idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, obviamente el español y el idioma creol, que es el idioma de nuestra vecina República de Haití. Aquí está con nosotros Ramón Alburquerque. Gracias por estar compartiendo en esta oportunidad. Gracias, Colombia. Pienso que para mí va a ser muy grato transitar este programa junto a ti. Producido por ti, pensado por ti. Bueno, tenemos mucho tiempo esperándolo, hay que decir. A mí siempre me ha llamado la atención. Usted tiene un gran admirador en mi familia. Bueno, mi hermano Iván, que se lo acaba de decir, pero mi hermano Yuve, que es un asiduo lector, y siempre me ha hablado de su preparación. Antes, muchos años atrás, él me dijo, ese es un hombre de lo que más sabe de este país. Entonces, qué bueno que esta curiosidad, que yo sé que gente como Yuve también tiene, podamos hacer este camino. Vamos a hablar de su provincia, donde usted nace, y cómo en ese entorno usted logra manejar, o usted es superdotado, o tiene condiciones especiales para manejar tantos idiomas, y para esta preparación, ¿cómo se inicia su tránsito por el mundo escolar, vamos a decir? No, fue algo que pudo haber sido, pude no haberme podido criar, o así, porque yo nací deforme, y nací en los Haitises, en una loma. No era un pueblo, ni siquiera habían 3 casas, ni 2, sino mi familia estaba haciendo conuco, y yo nací de padres conuqueros. En la loma del Mango el Limpio de los Haitises, entre Monte Plata y Atomayor. Entonces, como no tenía el lado derecho de la cara... O sea, cuando usted habla de deformidad, no se trata... que no tenía los huesos del maxilar del lado derecho de la cara, ni los músculos, y tenía eso retraído. No era solo el labio fisurado. No. Entonces, era inviable yo poder seguir viviendo. Mamá se ordeñaba su seno, me hacía una serie de cosas. Entonces, en esos años de los 50 y tanto, entraron unos predicadores de Canadá. Se llamaba la Première Église de Nazareth, la iglesia de Nazareno. Entonces, 2 de ellos entraron predicando en unos mulos, me cuenta mamá. Yo tenía como 1 año y 7 meses. Y entonces me vieron, y mamá les rogó, le pidió que si podían hacer algo por mí, porque se le había muerto una niña antes, y que Dios le había dicho que yo había nacido para ayudarla. Entonces, esas cosas de la madre. Y entonces uno de ellos era médico, por cierto, dijo que volvió. Y bueno, para resumir las cosas, me llevaron a Canadá. Entonces, ¿cómo se da eso? Yo quisiera entender, tantos años atrás, cómo se da el proceso. Muy difícil, pero llenaron una serie de documentos, papeles, sacaron el pasaporte y cosas. Entonces, pero eso me cuenta mi madre, desde luego. Qué Yo bonito. tenía 1 año y 8 meses. Entonces me llevaron, me hicieron como 14 cirugías, porque esas cirugías tenían que ser cada 3, 4, 5 meses, 7 meses. Entonces me fueron
trasplantando algunos huesos y construyéndome. Pero lo más importante fueron las monjas allá en el orfanato en Saint Laurent, en Quebec. Entonces, por eso yo aprendí francés e inglés antes que español. Entonces, el asunto fue que las monjas se encargaban de criarme, entonces ellas fueron las que me inculcaron el amor terrible por el estudio, como una forma de buscar de tener un mecanismo para que me aceptaran. Ella me decía, tú eres un niño, pero tú estás aquí con nosotros, pero nosotros te queremos mucho y nunca nos vamos a reír de ti, pero en los niños en la calle, en tu país, seguro lo harán. Pero si tú eres el más estudioso, el más dedicado, el más plenamente interesado en distinguirte, entonces no se van a reír de ti porque nadie se ríe del mejor. Entonces, bueno, yo crecí así y cuando me trajeron, que ya yo tenía como 8 años, me llevaron entonces para otra cirugía al hospital Carte George, ahí en San Pedro de Macorís, donde yo también estuve como casi 2 años. Y entonces cuando me vinieron a poner a la escuela, yo pasaba todos los cursos así y gracias a Dios tuve muchos problemas. Entonces mamá y papá... ¿Qué tipo de problemas? No, que mamá y papá se habían mudado al Batey Gonzalo de esa loma y entonces cortando caña y cosas así. Y entonces la escuela en el Batey donde yo estaba en Gonzalo solo llegaba hasta segundo curso y la escuela para poder seguir era en Sabana Grande de Boyá. Entonces... ¿Cuántos años usted tenía cuando...? No, ya yo tenía como 8 años, 9. Entonces yo tuve que durar como 3 años y medio, 4, caminando a pie 14 kilómetros todos los días. Pero nada, eso tal vez me fortaleció más. Entonces yo no tenía mucho contacto con los niños, yo era muy reservado y me cuidaba de que pudieran agredirme. Y además porque yo tenía mucha fragilidad en todas esas cirugías que me habían hecho. Y bueno, así pasó la vida. Cuando muere mi padre, mamá dice, los pobres vivimos mal en todas partes. Entonces vinimos para acá. Para la capital. Para la capital, vivía cerca de ahí de la Sursa. Trabajábamos, hacíamos todo tipo de mandado ahí en el mercado nuevo, que se llama Mercado Nuevo. Una pregunta, ingeniero, ¿ustedes solo eran su mamá y usted? No, tengo otro hermano. Mi hermano Félix, que fue el gran líder sindical de este país, el asistente de Bosch y de Peña. Que hijo también de su madre y su padre. Claro, sí, él era, porque cuando papá muere, quien se encarga de mí es mi hermano Félix, que Dios tenga en gloria. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros éramos 8. Entonces, mi hermano se acercó profundamente a Bosch. ¿Y cómo se da ese encuentro? Bosch entonces fue muy amigo de mi familia, fue compadre de mi mamá, la amó mucho, fue padrino de mi hermana, mío de confirmación. Y entonces, cuando yo entré a la universidad, Pero me lo lleva muy rápido, Pérez. Cuénteme cómo su hermano conoce a Bosch. No, porque él viene también de la Loma junto con la familia. Pero él empezó a trabajar en la caña, en el ingenio Río Jaina, como chofer, consiguió ser chofer y entonces le consiguieron un empleo aquí como chofer del jefe de transportación de Jaina. Y entonces como don Juan, la campaña la financió el pueblo en 1962, entonces él se encargaba primero de recolectar, como él era muy serio, de hacer recolecta entre los trabajadores del ingenio, y entonces le traían a Juan Bosch, le traían 800 pesos, 1.200 pesos, 1.300 pesos, pero eso era mucho dinero en ese entonces. Y entonces se fueron haciendo muy amigos, y luego don Juan a veces vivía en mi casa, a veces se iba para allá cuando vivíamos, porque fuimos ascendiendo, de ahí de la Sursa, fuimos a vivir a la Juan Erazo, esquina 24, después ya la muerte de Trujillo, en el 61, había un
Sabica empezó a hacer un barrio de 200 casitas de abeto cemento en la Albert Thomas con Nicolás Diobando, eso que se llama Simón Bolívar, eso fuimos nosotros que le pusimos el nombre, el grupo de jóvenes, y entonces conseguimos una casita y mamá vendió todo y reunió 50 pesos y así dio el pago de inicial de esa casita. Entonces ahí pasamos a vivir en el Simón Bolívar. Todo este tránsito lo hace su mamá como madre soltera con sus 8 muchachos. Claro. ¿Y de qué murió la primera niña? No, ella murió, creo que fue de colerín. Antes las causas de la muerte no eran muy conocidas. Pero ella nació con toda No, ella nació bien. ¿Usted fue el único que nació con esta situación? Sí, el único que nací así. ¿El segundo fue usted? Sí, no, yo fui de los últimos. Sí, okay. ¿Y cómo su mamá se desprendió por 8 años? ¿No había quizás la comunicación de ahora? ¿Usted habló con ella? Ella creía que yo había muerto, seguro, porque jamás se pudo comunicar. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, así mismo. O sea, ella nunca más habló con los misioneros, entregó el milagro. No, porque esos misioneros, la iglesia como que no cuajó mucho aquí. Entonces, tanto que desapareció. Entonces, luego me trajeron a la Embajada de Canadá. ¿Cómo usted conectó con su familia? Sí, no, en la Embajada de Canadá, entonces ahí con la policía y todo se descubrieron dónde era que vivía. Entonces, nos reencontramos, ahí yo la conocí y entonces yo aprendí de una vez el idioma. Entonces, porque a todo esto usted no hablaba español a los 8 años. Bueno, muy poco, pero yo hablaba algunas cosas porque me lo enseñaron las mismas monjas y alguna gente que trabajaba en el hospital. A pesar de esa deformidad, cuando usted empezó a pronunciar sus primeras palabras, que fueron en francés o en inglés, sí. ¿Cómo fue el tema? Porque yo sé que hay logopedas y todo eso. No, yo no tuve ninguno de esos problemas. Sí, siempre tuve una voz suave y fluida. Un poco de fañoso, pero se me quitó cuando el doctor Carte George, aquí en San Pedro de Macorís, me hizo otras cirugías. Entonces, él me corrigió. Entonces, mamá, porque el doctor George, que era alemán, fue que me enseñó las primeras palabras en alemán, porque él duró mucho tiempo conmigo, y mamá entonces un día fue y le dijo, pero es que usted se quiere quedar con mi hijo. Y le dice, pero déjamelo que él es muy despierto. Entonces... ¿Eso a los cuántos años? Ya eso yo tenía como 7 años. Entonces mamá le dijo, sí, pero es mi hijo. Me dijo, está bien, déjamelo un tiempo. Entonces me quedó como un año más. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde ahí estaba? En San Pedro de Macorís, en el Hospital San Antonio. Porque yo me perdí un poco en la historia. Cuando usted vuelve de Canadá tiene 7 años. Sí. Y cuando llega que la policía lo reconecta con su familia, ¿cuánto tiempo usted dura con su mamá hasta que se va a San Pedro? No, casi de una vez. Me llevaron porque yo traje una carta, todo como era. Ese enlace de San Pedro lo hacen en Canadá. Sí, claro, con el doctor Carte George. Entonces, es ser un alemán filántropo que aquí le han dado un trato muy desagradable, porque hasta el hospital que debe llevar su nombre, y San Pedro de Macorís, que debería sentirse orgulloso de haber tenido este alemán, Carte George. Sin embargo, lo han lanzado al olvido. Vamos a rescatarlo. Sí, hombre. ¿Cómo fue, ingeniero, el encuentro con su mamá? Cuando dice, y ahí yo conocí a mi mamá, porque al año y 7 meses no hay registro quizás en la memoria. Bueno, no, fue una algarabía, una cosa, pero tú sabes ¿cómo fue la conexión? Que cuando la gente es muy pobre no registran los eventos. Los eventos se van, por más hermosos que sean, se pierden. Igual que los niños pobres nunca se les celebran cumpleaños, ni nada de eso. Entonces, lo que es un evento lleno de fotografía, lleno de anécdotas para el recuerdo, en las familias más o menos de vida más organizada, pueden ser totalmente desapercibidos y se pierden en el tiempo, ni foto hay. Tú sabes que... ¿Cómo lo recuerda usted, el evento? Yo lo recuerdo que fue muy bonito cuando yo llegué en una de esas pisa y corre, que era una huevuita que había antes, que fue donde me llevaron, y ella lloró muchísimo. Yo no entendía por qué lloraba, entonces bueno, pero ese sentimiento
conecta a uno de una vez y fue extraordinariamente bonito. Y reconoció a sus hermanos, claro, claro. A su papá estaba vivo claro, todavía. Claro. Sí, él murió en 1957. Y entonces usted no hablaba español cuando llegó. No, por eso lo aprendí seguido. Eso se aprende de una vez. Y luego entonces Cuando hay inmersión en un idioma, en una sociedad, usted lo aprende de una vez. Cuando se va a San Pedro, ¿cómo es? Y ya con más conciencia, con 7 y 8 años, ¿fueron dolorosas esas cirugías? Bueno, tú sabes que siempre las cirugías que son en estos lugares, en los maxilares y toda esta cosa, y son dolorosas, pero no tanto. Las cirugías son más dolorosas cuando son en los órganos internos, en las vísceras, ahí que más duelen. Pero luego, en 1967, vinieron de Canadá también, Robert Albert, unos cirujanos plásticos, y entonces terminaron de hacerme la finalización de esas cirugías. Yo tenía los labios con muchas cicatrices. Porque estaba cerrado ya. Sí, Usted claro. vino de Canadá. De Canadá todo ya bien formado, pero tenía mucho hundimiento, entonces ellos me levantaron más, me pusieron placa de platino. Y también en los labios me sacaron una fajita de aquí muy estrecha de pelo, y entonces me pusieron ese bigote que yo tengo. Sí. Son cosas de la vida, lo que a uno le toca. Esos implantes que ahora se usan mucho, implantes que se hacen los modelos y los hombres, ya todo el mundo se está haciendo su implante. Claro, a usted le hicieron implante, pero en el bozo. Sí, claro. Entonces, de ahí para adelante. Pero eso a mí nunca me ha llenado de cosas como para yo estar contándola. Yo creo que es la primera vez. Pero no es que yo quiera ocultarlo, pero que tampoco, eso fue lo que me tocó. A cada ser humano le toca una cosa y tiene que vivirlo y lo vive. Usted mencionó lo que las monjas le dijeron, que hoy se conoce como bullying, pero ciertamente siempre ha existido cuando una persona es diferente, y yo pienso que es hasta cosa de la humanidad, ¿verdad? Claro, no es que los muchachos de ahora sean más tremendos que los de antes, pero ciertamente usted no vivió el bullying natural, cuando usted se integró ya muchacho aquí. Claro, muy fuerte. Pero eso... ¿Y cómo usted lo manejó? Porque ya ahora como hombre uno dice, pero de niño cualquiera tiene sus... Yo a veces digo que tal vez esa tendencia que yo tengo a querer como estar explicando siempre a los demás las cosas, eso puede ser un resabio de lo que me inculcaron cuando niño, de querer siempre estar explicando las cosas, que es como una forma de decir yo sé. Y tal vez inconscientemente yo sea un necio por eso, buscando lo que se llama, buscando aceptación, tú explicando una cosa, diciendo esto, diciendo lo otro, en el fondo puede ser ya una costumbre hecha a reflejo que yo tenga, pero yo no tengo que preocuparse porque ese es el espectáculo que me ha tocado a mí vivir en la vida. De niño y adolescente se cuestionó porque a mí lloró, se sintió solo, alejado de su familia. Yo siempre he tenido como una mente muy limpia y muy sana, alegre. Es difícil verme a mí en otra actitud que no sea. A veces mi rostro no me ayuda mucho, que la gente cree como que yo soy muy y seco, y yo lo que soy muy guapo. Yo lo que soy un poeta y aspirando artista. Cuando el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque yo entré a la UAS. Espérese, no lleguemos ahí, espérese. Okay. No hemos llegado a la UAS. ¿Dónde termina el bachillerato? Este hombre que viene que habló alemán por el doctor Corte George, habló inglés y francés desde Canadá. ¿Cómo es que puede hacerse bachiller y dónde? Bueno, después que venimos del campo, mamá hizo muchas cosas porque en Sabana Grande de Boyá la escuela solo llegaba hasta 6º curso. Entonces cuando pasamos a 7º no había más cursos. Entonces ella me llevó a Atomayor donde sus hermanas, pero en esos tiempos le pusieron las sanciones a Trujillo por haber intentado matar a Rómulo Betancourt.
y en el Ingenio Río Jaina dejaron de pagar los salarios por un año y la gente estaba muriéndose de hambre. Entonces ella, que me había llevado a Atomayor, tuvo que ir a buscarme porque no tenía cómo mandarme. Ella me llevó a mí y a mi hermana más joven, Milagros. Su mamá era una visionaria. Claro, claro, ella tenía una inteligencia impresionante. Wow. Y entonces siempre fuimos tan unidos. Bueno, tanto que yo casi nunca cobré mi sueldo, yo siempre lo daba a ella. Y entonces ella me decía, pero eso es tuyo. Y yo decía, no, mami, eso es tuyo. Y entonces, ¿a qué sueldo se refiere? ¿Cuál fue su primer trabajo? Pues como profesor en el Juan Pablo Duarte, porque cuando yo me gradué ahí, siempre tuve todos los honores desde que entré hasta que salí. Entonces los profesores se reunieron y entonces le pidieron al ministerio que me nombrara profesor a mí. Entonces yo era profesor de francés en el Juan Pablo Duarte y profesor de matemática. ¿Mientras estudiaba en la universidad? Iba a entrar a la universidad. Entonces entramos y yo estudiaba medicina, pero don Juan me sacó. Dijo, no, yo no quiero que tú estudies medicina, sino una carrera para el desarrollo del país. Vamos a entrar ahí ahora. ¿Cuánto ganaba de sueldo? 199 se ganaba ahí como profesor. ¿Y eso era para su mamá? Claro. ¿Y con qué usted se sustentaba? No, ella me daba 30 o 40 pesos, claro. Pero yo ganaba 199, porque así yo la fortalecía a ella ante sus hijos, ante mis otros hermanos. Ella le dijo al misionero que Dios le dijo que le mandó a usted para que la ayude. Ella siempre decía eso. Sí. Ella lo vio concretado ahí. Sí, claro, no, mi madre y yo fuimos todos juntos hasta a Walt Disney, nosotros fuimos de todos, claro. Qué bello. Sí, claro, ella murió hace como 16 años, pero fuimos muy vinculados, muy fuertes. ¿Usted cree, claro, para que no se pongan celosos los otros hermanos, usted cree que ciertamente usted fue ese hijo especial enviado para ayudarle? ¿Usted le cambió la vida? Ella luchó tanto conmigo y entonces fuimos tan unidos que lo fui siempre. Mis hermanos lo reconocen, eso siempre fue así. Bueno, llegamos a la parte de que don Juan lo saca de medicina. ¿Por qué le conectó a la medicina? ¿Estar en tantos hospitales le hizo creer que usted tenía un llamado para la medicina? Sí, a mí me gustó, claro, tantos hospitales, tantas cosas. Yo decía, quiero ser médico para yo hacer tantas cirugías como me hicieron a mí. Y de hecho, yo nunca he cobrado salario en las posiciones públicas que tengo. Yo creé hace mucho tiempo una clínica quirúrgica que solo hace cirugía en Sabana Grande de Boyá, y con el doctor Rafael de Luna, que es hoy el director del hospital de Monte Plata, y Cruz Jiminián, que tenemos unos vínculos, nosotros siempre le hemos apoyado en todo su desarrollo. Nosotros hemos hecho más de 8,000 cirugías, y entonces yo siempre dono en lo que gano mi salario a eso, porque a mí me gusta ser hombre público, pero no tener nada que ver con ingreso público. No me interesa eso. Sí, yo tengo, pero no me gusta hablar de esas cosas públicamente porque cuando tú le haces una cirugía a alguien que lo merece por pobreza, por cosas, para los pobres, con los pobres no se hace política. No, está bien que no se publique eso, pero decir, porque yo pienso también que hay que humanizar, y por eso nosotros hacemos este tipo de trabajos, a los políticos, a las figuras públicas, porque a veces nosotros nos sentamos en silla de jueces y por un evento en particular encasillamos a una persona y no conocemos su trayectoria. Entonces, a mí de manera particular me gusta hacer este tipo. De hecho, yo mismo he cambiado de opinión de personas en particular después que los entrevisto y conozco su historia, porque entonces ahí uno hace la conexión. ¿Se quedó con ese deseo de ser médico o se siente satisfecho con la labor que hace auspiciando esa clínica? Como en mi familia hay tantos médicos, deben ser casi 20. ¿Los hermanos suyos estudiaron medicina? Sí, terminaron varios siendo médicos. Mi hermana Milagro, mi hermana María, mi hermano Efraín, y entonces sus hijos también. Mi esposa era médico también, sus hermanos, bueno, rodeado de una cantidad, mi sobrina, tengo enorme cantidad. Es verdad, ya. Cambié de ahí. ¿Y Juan Bosch tenía ese peso en usted sí, como claro, para hacerlo cambiar de carrera? Claro, y él tenía un amigo en la Universidad de Kansas, Zachary Sarriola, que era un gran sociólogo, y entonces él le contaba lo avanzada que era la universidad
en términos tecnológicos, en términos de ingeniería química, ingeniería para el desarrollo, ingeniería industrial, y entonces él fue que me hizo las conexiones, y entonces una chocín, el sindicato de choferes, que era, mi hermano era el presidente, y entonces era parte del PRD, parte del liderazgo nacional, entonces fue la que me financió a mí el estudio. ¿Y dónde va a estudiar? A la Universidad de Kansas, Kansas University, que está en Lawrence, Kansas. Y terminó la primera carrera de ingeniería química. Ingeniería química, y yo fui también la primera generación que se graduó en ciencia de la computadora, que entonces no se decía informática, sino computer science, ciencia de las computadoras. ¿Como carrera también? Claro, porque es ser lo que antes era ser un programador y ser ingeniero en computer science. No había todavía el grado de ingeniería. Implicaba conocer el lenguaje interno de las computadoras, el assembler language, el sistema binario, todo esto, cómo funcionaban las computadoras, la forma de interactuar con el público era a través de las cintas magnéticas, de las cintas de teletipo, de las cards, de las tarjetas perforadas, y no había los proyectores de televisión, porque eso viene 20 años después. Entonces, era verdaderamente ser un científico de las computadoras. Pero gracias a Bill Gates, gracias a Larry, y gracias también a Steve Jobs y otros más, bueno, que se pudo elaborar los sistemas operativos, el Windows. Todo esto es lo que ha vulgarizado, coloquializado la forma de interactuar con las computadoras. Para hacerlo masivo. Para hacerlo una cuestión rutinaria, parte del lenguaje, parte del habla, sin necesidad de usted ser un científico para comunicarse con ella. Y esto ha sido el gran salto de la digitalización. Entonces, concomitantemente con la ingeniería química, usted hizo esa carrera. Yo ya hice eso, sí, claro. Ah, pero mire, si usted no me lo dijo al principio, de ingeniero en informática también. Aunque no le hayan dado el título en ese momento. No, porque dije que no había el grado. Al iniciar, no había tanto material científico técnico como para elevar a un grado el conocimiento que se tenía de las computadoras. Pero sí fuimos la primera generación en 1973-74, fue la primera personas que se graduaron en el mundo entero en computadora, fue en ese año. Impresionante. Sí. ¿Cómo vuelve a República Dominicana ya con su grado de químico y con los conocimientos de informática? Bueno, volví inmediatamente, y entonces primero hice de taxista en Nueva York y en Chicago, porque quería ganarme unos pesos, y la forma más fácil, si me dejaba emplear como ingeniero químico, eso era muy tedioso, y entonces lo que ganaban eran $800, $900 por mes, pero como taxista yo estaba taxiando y podía ganar $100 y $150 por día. Entonces prefería hacer eso por unos 5 meses. Entonces vinimos. Yo siempre, mientras estuve allá, trabajé en la universidad, en tiempo parcial, en la cafetería, en todos estos sitios, para mantener a mi mamá. Siempre lo hice. Entonces, ahí vine y entonces conseguí empleo en la Madre Maestra y en la Rosario Dominicana, que estaban entonces haciendo los estudios preliminares para instalarse, para extraer el oro de Pueblo Viejo. Entonces trabajé ahí. Pero, ¿con cuántos años ya tenía? Bueno, ya ahí yo tenía como 22 años, 21, 22. Me llama la atención, pero usted se graduó muy rápido. Y ese tiempo, ¿no hubo pérdida de grado en los viajes, las operaciones? ¿Cómo fue pasar de curso? No, porque yo me hice bachiller, felizmente, antes de los 18 años, porque a mí me pasaban demasiados cursos. Es decir, yo entré a la escuela casi a los 9,
pero ya a los 13 ya yo estaba en octavo. Entonces, de octavo siempre tenía el cuadro de honor, pero ya me pasaron de segundo a cuarto. No, yo no hice el tercero de bachillerato. Entonces, terminé los 3 bachilleratos un año, porque yo era como una fiera, devoraba todo. Matemáticas, filosofía y ciencia. Todo, yo sacaba 100 en todo. Entonces, por eso que don Juan dice, no quiero que estudie medicina porque es que tú en matemática y en otras cosas tienes la misma calificación. ¿Y no tuvo novia en ese? Porque yo sé que el que estudia mucho, como que no hubo un tiempo para enamorarse en la adolescencia. Bueno, si hubieran sido las muchachas tan bellas como tú, yo me hubiera vuelto una fiera, ¿verdad? Esa respuesta se parece a la que le dio Balaguer a la periodista, ¿eh? Digo, no. No, claro, la subo, pero yo siempre lo supeditaba a mi objetivo, que era mi preparación. Porque como yo conocí la miseria tan profundamente, le tenía terror. Entonces, nada que me pudiera apartar de mis objetivos, yo le daba mucha trascendencia. Pero no hubo problema por su aspecto físico, los procesos que usted vivió. Usted se enamoró y tuvo suerte con las muchachas normal. Sí, la muchacha, tú sabes que la mitad es loca que las mujeres, y entonces se enamoran por cualquier cosa. Pero además esos hombres sabios, que yo elegí un novio porque habló de la página como 200 empezando en la primera clase, y a mí me gustó de una vez por eso, o sea que también eso atrae. Bueno, sí pasó todo eso, pero yo nunca ubiqué como el amor con las mujeres como en primer lugar. Mi objetivo fue muy técnico, científico, muy objetivo. Ese era el primer amor. Llegó a los 22 años trabajando. ¿Cómo se da esa simbiosis de maestro, siempre profesor, y ya entrando en materia de lo que estudió? Bueno, en 1968, ya dije que tan pronto entré a la UAS, nos enrolamos en el coro de la UAS, y entonces fue allí cuando el coro fue a Chile y obtuvo todos los premios en Perú, en Colombia, y yo era barítono solista, pero barítono del coro. Éramos un grupo muy fino, muy bueno. Estaba, el Charito, la hermana de Angelita Carrasco. Angelita iba mucho también, iba mucho al coro. Bueno, de las personas que más han sobresalido en el canto estaban con nosotros allí, eran jovencitos todos. Y luego... Entonces usted tiene su rama de cantante, yo no sabía eso. Bueno, más de artista, de poeta, sí, ya tenemos algunos libros publicados, y ahora vamos a sacar uno. Pero primero estamos trabajando para poner en circulación un libro sobre energía. Que vamos a hablar de eso. Sí, se llama Energía del Cosmos a los Humanos, pero en aquellos tiempos... Estamos en Chile y en Colombia cantando. Sí, pero de ahí, bueno, fue que pasé a Europa. Kiko Tabar, que está aquí, y Henry Molina, que murió, y varios sacerdotes, me escogieron como había un programa con la organización Miserius, los obispos de Alemania, entonces que invitaban siempre 20 o 21 jóvenes de América Latina, que el programa se llamaba Líderes del Futuro. Entonces a mí me seleccionaron ahí, y entonces ese año nos fuimos a Alemania, a Bélgica, Italia, Gran Bretaña, varios países, para estudiar precisamente los medios de comunicación y el futuro, y también estudiar la cultura europea. Y entonces nosotros nos pasamos ese tiempo en Alemania, y allí estudiamos televisión y radio. El papel, toda Europa, la televisión y la radio no era privada, era solo pública. Y tenía 3 funciones: la de informar, educar y recrear. No tenía funciones comerciales. No se concebía siquiera. Y eso lo estudiábamos nosotros allá, como en Estados Unidos ya la televisión era comercial, y como ellos decían, eso es absurdo. ¿Cómo puede el medio más penetrante en la mente humana,
convertirse en un escenario de comercio que todo lo invaden buscando vender. ¿Cómo es posible eso? El Estado, que es el dueño del espacio radioeléctrico, no puede permitir eso. Entonces, después, para nosotros fue un gran trauma que la televisión haya terminado y la radio en manos comerciales, y incluso se exagera. Nosotros, que tanto estudio y tanta dedicación tuvimos a eso, allá hemos visto cómo ha sido invadida de una manera implacable por el interés comercial. Y aunque los estados tienen canales estatales, son nulos. Son prácticamente nulos. El mismo estado le invierte toda la publicidad a la televisión y a los medios privados. No, pero no es así. En Francia, por ejemplo, yo hablo de la Maison de la Radio-Télévision Française, así se llama la radio-televisión francesa, es número 1. La RAI en Italia es número 1. La RTBW de España es lo número 1 también. Y entonces, usualmente la Deutsche TV en Alemania es la DW o W, es número 1 también. Y la RT en Rusia y también en China, la televisión siempre y la radio oficial es la primera. Estados Unidos es que no ha querido. También la TV5, la televisión de la TV5 es en Canadá, es primero también. De manera que... Pero aquí el Estado no se ocupa a través de su canal, ni siquiera fue primera, fue escuela, fue Bellas Artes, en manos de Petán, lamentablemente hay que decirlo, y en manos de Trujillo. Pero hay que darle lo que tienen bueno también. Pero yo pienso que se puede armonizar una cosa y la otra. Pero, ingeniero, el Estado en los últimos años ha tenido secuestrado medios por los temas bancarios, que tampoco hizo nada con ellos. Tampoco hizo nada. No, y si se revisan las ventas de cómo... Y que los ha vendido mafiosamente. Si se revisan esas ventas del Canal 7, del 13, de todo y las emisoras, por Dios, pero además teniendo el manejo de las emisoras. No solo eso, la ley de telecomunicación se crea para innovar y actualizar el país en términos de lo que fue en 1997, al crearse, porque es bueno que el pueblo sepa de dónde que viene todo esto de la World Wide Web, de dónde viene la Internet, y esto viene de un susto que Rusia le dio a Estados Unidos. Cuando en 1957 Rusia coloca la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, coloca en órbita el Sputnik. Eso creó un terror aplastante en Estados Unidos. El propio presidente Eisenhower dijo: hemos perdido la batalla por el control del espacio, de la investigación del espacio, porque Estados Unidos, con von Braun, habiéndose llevado hacia su territorio la mayor parte de los científicos alemanes que habían desarrollado el B-2, el B-5, los grandes cohetes con que Hitler pensaba dominar el mundo, bueno, y los captó Estados Unidos en una gran parte. La otra fue a la URSS, la otra fue a Rusia. Pensaba que tenía los programas espaciales más avanzados, pero cuando los rusos colocan el Sputnik en órbita, Estados Unidos, entonces el presidente convoca la National Science Foundation, la Fundación de Ciencia, convocó las universidades más desarrolladas con centros de cómputos que eran cuando iban naciendo los ordenadores más desarrollados, Rand Corporation, la Lockheed, la Martin Marietta, la Boeing, todas esas compañías, y convoca también las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y todo, en una gran reunión. Vamos a ver cómo avanzamos y superamos a los soviéticos. Bueno, entonces ahí es que se crea el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programas de investigación avanzada.
unos 4 o 5 meses después se dan cuenta que convendría agregarle, a crear una red de los grandes ordenadores o computadoras de la Universidad de Pensilvania, de Caltech, de Stanford, de Columbia y de Massachusetts. Bueno, y entonces se crea el ARPANET, la red de computadoras, si se quiere decir, del programa ARPA. Pero es 4 o 5 años después que Tim Berners-Lee, el genio, el padre del World Wide Web, él se llama Timothy Berners-Lee, el que crea el protocolo de hipervínculo. Cuando usted abre la internet y usted ve que ese HTTPS, todo eso quiere decir hyperbolic, hyperlink, es decir, el hipervínculo creado por Tim Berners-Lee. ¿Y en qué consiste? En un mecanismo, en un algoritmo computacional que puede interconectar, permitir el enlace, la conectividad de cualquier medio cibernético, como le llamamos hoy, que antes no le llamaban así, sino computacional. Y ahí es que nace The World Wide Web en 1964-65, todo creado por el gobierno de los Estados Unidos en colaboración con el Reino Unido a través de Tim Berners-Lee. Tim ahora está retirado de la universidad en el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Massachusetts de Tecnología. Y luego, en 1972, es que se crea ya la red comercial de interconectividad que llamamos Internet. Entonces, es importante que los pueblos sepan de dónde viene esto, y todavía es manejado por los gobiernos, por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, y después de esta sección de ciencia y sabiduría con Ramón Alburquerque, vamos a conectar de nuevo en Europa. Se fue, estudió todo eso. ¿Cuánto tiempo después vuelve a la República Dominicana? Volvemos aquí ya. ¿Y hacer qué viene? Sí, en el primero del 69, todavía era estudiante universitario, estudiando, había suspendido por un año, entonces, que precisamente... Perdóname, ¿qué estudiaba aquí? No, medicina todavía, entonces, pero yo tomé ese año y acepté esa beca para irme a Europa y esa selección en ese programa como Líderes del Futuro, porque los médicos además me habían recomendado, porque yo tuve unos ataques de muy fuertes de nervios y de cosas por el exceso de estudio. Entonces los médicos me dijeron, usted tiene que suspender los estudios por un año. Entonces tuve la suerte de que me vino ese programa y entonces me inserté en él y me fui. Cuando vine totalmente renovado. Entonces seguí mis estudios, pero ahí es donde don Juan nos hace cambiar a ingeniería química. Eso fue antes de ir a Estados Unidos. Claro, cambiamos a ingeniería química, pero ese mismo año conseguimos al final la beca. Una Chocín decide, aprueba en su consejo de dirección, por recomendación de don Juan, becarnos. Y entonces don Juan habló con una compañía de amigos de él, que se llamaba Ridi Pellerano. Entonces esa empresa, Tuturo Pellerano, del Listín Diario y todo eso, fueron los que me financiaron la otra mitad. Se lo daban. Entonces hablaron con la Fundación de Crédito Educativo, Fundapec, para que me dieran seguimiento, porque, como dijo Tuturo, yo no puedo darle seguimiento a un joven estudiando en Estados Unidos, y una Chocín no tiene las condiciones para darle ese seguimiento. Entonces llegaron a un acuerdo con Fundapec, y así es que yo me voy, nosotros nos fuimos a estudiar a la Universidad de Kansas. Perfecto. Usted volvió y trabajó en Rosario. Y trabajé en la Madre y Maestra. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuándo hace su segunda carrera? Como 9 meses, porque entonces la Madre y Maestra logró de la UNESCO, de las Naciones Unidas, que le financiaran un programa, creo que fue con $700,000, algo así, no recuerdo, para crear la escuela de mina y geología. Porque como el país ya tenía Falcon Bridge, Alcoa,
la Rosario se veía como un país altamente minero. Entonces quiso crear esa carrera y sacaron, como era un programa con fondo de la UNESCO, todo lo que hicieran tenía que ser mediante concursos internacionales. Entonces sacaron el concurso para seleccionar un joven que fuera a estudiar maestría y doctorado a una universidad de Estados Unidos de primer orden. Entonces el programa lo dirigió un profesor en sabbatical vacation, en vacaciones sabáticas, de la Universidad de Maine, que la UNESCO mandó a la madre maestra para que montara ese programa. Entonces yo me gané ese concurso y ahí es que entro a una universidad que es única en el mundo. No hay otra con qué compararla, porque es única en el mundo. Se llama The Colorado School of Mines, creada en 1868 en Golden, Colorado, en el estado de Colorado, como a 32 millas de Denver, que es la capital. Colorado tal vez sea el estado más minero de Estados Unidos. Cuando yo estaba allá, había más de 4.500 minas en operación, algo impresionante. Entonces tiene la mejor y única escuela de mina y energía del mundo. Y entonces allí fue que yo logré entrar a estudiar ya esta carrera. ¿Y cómo le fue? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Le convalidaron de la otra carrera? No tenían que convalidarla porque en la otra yo había estudiado ingeniería química, lo que me valió mucho porque mina y geología, mina y energía es básicamente, yo partí para estudiar mina y geología, pero le di un giro para hacer mina y energía, porque otro joven fue enviado a estudiar geología. Entonces, estudiamos allí 2 años y entramos al programa de doctorado, pero no lo concluimos porque por la presión de la universidad de que viniera, y vinimos. Entonces luego pasamos a trabajar en múltiples proyectos. Luego el Estado habló con la madre maestra, entonces pasamos a ser el director del INDOTEC, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que fue la entidad maestra para el desarrollo de la nueva industria dominicana, porque el Banco Mundial y el BID veían que prestaban dinero al país, pero el dinero no se desembolsaba, y entonces enviaron una misión y se dieron cuenta que la gente que tenía capacidad y talento empresarial ya tenía muchas empresas y que no había más. Entonces había que crear un centro, como se ha creado casi en el mundo entero, para traer mucha tecnología y que la sociedad empezara a desarrollarse. Y por eso el INDOTEC fue el centro más avanzado de todo el Caribe en República Dominicana. ¿Y usted fue su primer presidente? No, yo fui el tercer director, porque los primeros fueron mexicanos, españoles, noruegos, suecos, y entonces a mí me nombraron, pero me nombraron cuando yo era muy joven, y entonces esos mismos asesores externos, entre los años 78, 79, 80, 82, 81, 82, nos enviaron a que completáramos la formación que a juicio de ellos nosotros debíamos tener. Por eso aparecemos nosotros estudiando refinación de oro y plata en la Valcambi del Credit Suisse de Suiza. Entonces fuimos a estudiar allí, a la Universidad de Trondheim. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Bueno, duramos ahí como 3 meses, que es demasiado ya cuando uno tiene esa formación. Porque estudiando una sola cosa, inmediatamente usted domina eso. Asimismo fuimos a estudiar, nosotros somos expertos en procesamiento de frutas tropicales también. La gente dice, sí, ¿cómo viene toda esa cosa? Es que al ser director del INDOTEC, hiciera un país tropical con tantas frutas y tantos vegetales y todas las, quien fuera director, ellos entendieron que debía especializarnos. Entonces fuimos
a Guatemala, a Licaíti, que era el centro, que se había creado para América del Sur en 1958, precisamente para lanzar el desarrollo industrial, agropecuario y tecnológico de allí. Entonces, que se usó como modelo para crear el de aquí. Entonces, nosotros también estudiamos allá. Luego que nos metimos en política, bueno, también fuimos a la universidad en Suecia y Noruega, Trondheim, a estudiar también medio ambiente y recursos naturales. Esto siempre eran cursos cortos de 2 meses, máximo 3, porque esos asesores se quedaban junto al subdirector dirigiendo el centro, mientras nosotros nos formaban, cosas que agradezco. ¿Cuántos años tenía en ese periplo? ¿Perdón? En ese periplo como director del instituto y que usted iba... Eso duró como 4 años. ¿Y usted cuántos años tenía? Bueno, yo tenía como 25. Muy joven. Sí, sí. Cuando yo llego a ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, secretario técnico con Salvador Jorge Blanco, yo tenía 29 años. ¿Usted fue ministro antes de los 30? Sí, claro, 29 años eran. Pero ya teníamos posiciones, vicepresidente de la Rosario Dominicana, del Consejo de Directores. Ya yo era el presidente del Instituto Mundial del Oro, porque pasó algo impresionante. El Instituto Mundial de Oro tiene como miembro todas las minas de oro del mundo, de oro y plata, y los bancos centrales, y es una institución de un poder. Y entonces, sin embargo, yo iba siempre a las reuniones, porque al ser vicepresidente de la Rosario era miembro y me mandaba. Y de repente me dicen esos viejos multimillonarios ricos, dueños de minas, me dice, pero usted es el más joven, pero usted es el que más sabe de oro, usted debe ser el presidente. Y me eligieron. Y el instituto tenía su propio jet y todas sus cosas. ¿Y usted andaba en jet privado? Yo venía aquí en él. Y entonces, ¿Cómo va? Sin grabar un dembow, como algunas personas estaban dudosas. Como andan los muchachos de ahora, que creen que se la están comiendo, claro, su jet privado. Exacto. Entonces, no, pero era para las cosas del instituto. Como algunas personas como dudaban, entonces le dije yo al gobernador del Banco Central en 1979, don Eduardo Fernández Pichardo, el papá de Fernando W. El papá de él era el gobernador del Banco Central. Entonces, le digo yo, gobernador, ¿usted quiere que yo le invite al Instituto Mundial del Oro y hagamos una sesión en el Palacio con los 500 millonarios más grandes del mundo llenos de minas? Dueños de minas. Y cosas. Me dice, pero claro, ¿y quién va a hacer eso? Yo lo voy a convocar. Delante de él llamé a la secretaria, convoca una reunión para el 16, 17 y 18 en República Dominicana. Vamos a tener reunión dentro de 5 días, yo lo voy a someter, pero mientras tanto empiece a convocar. Y aquí se hizo. ¿Dónde? ¿En qué sede? En el Palacio Nacional. Se hizo con la presencia del presidente, don Antonio. Tú lo buscas en los archivos, lo vas a encontrar de una vez. Entonces, ¿y ellos vinieron? Vinieron 412 de los dueños de minas del mundo entero. De mina de oro de verdad, no de la gente de la cosa, claro, de criptomoneda, de oro en la mano. No, de verdad, de verdad. Y entonces, usted dice cómo dudaban, ¿cómo se expresaba esa duda? Que dudaban de que una persona negra, de ese origen, de esta cosa, pudiera haber sido electo presidente y que esa institución tuviera realmente esa significación, y que entonces hicimos esa demostración, una cosa impresionante de poder así mismo. Wow. Pero no de poder, es porque... pero de poder, no de poder, pero ¿cómo esto quizás cambió la aceptación y el respeto para el joven ingeniero Ramón Alburquerque en ese tiempo? Bueno, parece que sí, porque entonces Salvador Jorge Blanco pensaba que podía ser presidente. Y un día llegó a mi casa y me dice mi esposa, mira, te llamó
un político llamado Salvador Jorge Blanco. Y debo decirte una cosa, nosotros no debemos meternos en política. A ella nunca le gustó mucho eso, pero sí era muy patriota, porque cuando nosotros estábamos en Colorado, ella salió en estado de nuestra primera hija. Entonces, cuando tenía ya casi 7 meses, hablamos. ¿Y tú quieres que tu hijo, que nuestra hija sea gringa? Nosotros no vinimos a buscar nacionalidad, nosotros vinimos a estudiar. Entonces, nosotros debemos conservar lo que somos. Pero ¿cómo volvemos? Porque para uno, ahora no tenemos dinero, entonces yo dije, bueno, déjame hablar con el decano de estudiantes para que me consiga dónde trabajar en la universidad. Entonces yo fui y le hablé y me dijo, ¿y qué es lo que usted quiere? Digo, no, que mi hija nazca en Santo Domingo, porque nosotros los que somos dominicanos, y aunque le agradecemos mucho a Estados Unidos, no hemos venido aquí para que ella nazca aquí. Entonces él me dijo, pues mire, yo le voy a conseguir trabajo en la cafetería, pero además su esposa va a tener el ticket. Y nos lo regaló, y así ella vino a dar a luz aquí. Pero yo llamé a Salvador Jorge Blanco, y entonces él me invitó, me dijo, mire, cuando hablamos, yo le dije, no, pero yo soy PRDista. Me dice, sí, pero no es como político. Yo quiero que, si llego al poder, que sé que voy a llegar, tener una mente joven, jovencita, bien al día, actualizada en los grandes temas de desarrollo del mundo. Usted ha estudiado en la Universidad de McGill Desarrollo Económico, en la Universidad de Zulia de Venezuela. Yo estudié allí planificación estratégica situacional, varias cosas que me enviaba Peña. Entonces, pero yo no lo quiero a usted como político, sino como el ente, el instrumento de desarrollo para llegar al poder. Entonces me designó, después yo no quería, pero me designó coordinador técnico nacional de su proyecto. Y lo fuimos, tanto que él, su gabinete, lo formó en una reunión que nos invitó a mí, y estaba él, yo y doña Cela solamente. Y nosotros seleccionamos allí prácticamente todos los funcionarios durante 3 días. ¿Con cuántos años usted ya? No, yo tenía ahí 29. Entonces ahí, y me encargó entonces de llamar a toda esa gente para ir comunicándole qué posición iban a tener. Recuerdo que cuando yo llamé a don Milton Mesina, que Dios lo tenga en gloria, que él iba a ser el ministro de Finanzas o el secretario de Finanzas, él me dijo, no, yo no ayudé a Salvador por cargo. No, dile que si él quiere me nombre asesor de finanzas, porque mi esposa Maruja tiene cáncer y es la madre de mis hijos y yo la adoro tanto, y yo todos los jueves me voy para Juan Dolio con ella y con mis hijas. Yo no debo tener cargo público. Entonces, al decirme eso, se lo comuniqué al presidente. El presidente me dijo, ¿y a quién ponemos? Digo yo, mire, don Rafael Abinader hizo un gran trabajo con don Antonio, y lo está haciendo, como contralor, y es amigo suyo, ¿sí? ¿Por qué no lo pone como secretario de Finanzas? Entonces él dice, ay, sí. En eso llega Atuey. Entonces Atuey dice, sí, déjame llamarlo. Lo llamó, entonces yo fui para darle la noticia personalmente y entregarle toda la programación que habíamos hecho de lo que íbamos a hacer una vez estuviéramos en el poder. Fue una experiencia extraordinariamente... ¿Se refiere al padre del presidente Luis Abinader? Claro, Rafael Abinader, claro. Sí, que en ese fue el secretario de Estado de Finanzas del gobierno de Jorge Blanco. Impresionante. Sí, ¿qué usted cree, legarle la responsabilidad de armar un gabinete a un muchacho de 29 años? Sin duda que es una hazaña. Bueno, fue bajo su dirección, bajo la del presidente mismo. Acompañándolo, y nosotros claro. asistiéndolo, sí, claro. ¿Cómo fue su experiencia en gobierno? ¿Usted
ha sido senador, presidente del Senado. Vamos a ver cómo podemos rápidamente transitar ya para llegar a la etapa de usted como legislador en este tiempo del año que estamos hablando, que usted no quería mucho estar en política, que su esposa no quería, pero después le cogió el gustico porque la política, ¿verdad?, lo ha tenido siempre atrapado. La política atrapa, pero no era lo que a mí más me gustaba, porque a mí lo que era mi vocación total. El desarrollo científico, tecnológico, es lo que siempre me ha gustado, y en lo que he encontrado que tengo más facilidad y más posibilidades de avance, donde todo lo que uno hace es más predecible, no puede confirmarlo y todo esto. Pero ¿cómo fue el transitar político en ese PRD tan convulso que hemos vivido en las últimas décadas? ¿Cómo fue ese transitar? Yo nunca tuve problemas internos en el partido, incluso agradezco al partido que me acogiera, que llegué a ser presidente del partido sin nunca haber sido dirigente del partido, porque la gente me veía siempre en participaciones en televisión, en radio, escribiendo artículos al lado del doctor Peña Gómez, y siempre pensaron, a lo mejor este es dirigente del PRD, y que recuerde a alguien nunca supo que yo fui ni subsecretario, ni secretario, ni ahí lo volaron de curso también, ni miembro siquiera de la comisión política. Yo era miembro de la comisión política luego porque ser senador, y miembro de la comisión política ad hoc cuando era ministro, y éramos enviados por el presidente a alguna actividad o alguna información o alguna participación en la dirección del partido, pero no per se, intuitu persona. Entonces, no iba a aspirar a presidente del partido, pero muchos amigos me dijeron, mira, aunque ya los otros candidatos tienen más de 3 meses, ¿por qué no consideras ser candidato? ¿En qué año fue? Y los candidatos fue en el 2004. Entonces, porque cuando el partido pierde el poder, en el 2004, la reelección de Hipólito Mejía fue derrotada. Entonces, muchos compañeros empezaron a aspirar a la presidencia. Esos fueron Virgilio Bello Rosa, el compañero José Rafael Abinader, Emmanuel Esquea, Eligio Jaques, Tony Raful. Esos fueron 5, y nosotros que salimos ya a finales de diciembre. Ellos empezaron casi todo julio, septiembre, y nosotros empezamos. Sin embargo, ganamos la presidencia con el 60%, con tan solo 4 meses de campaña, y ahí fue que fuimos presidente del PRD desde el 2005 hasta el 2009. ¿Cómo nos desenvolvimos como secretario técnico, como ministro? Porque no éramos solo secretario técnico de la presidencia, sino también el presidente consideró que debíamos ser también presidente de la refinería, y lo éramos al mismo tiempo. Y esto que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente, entonces se llamaba CONATEF, o digamos que CONATEF fue la entidad antecesora al Ministerio de Medio Ambiente. Y CONATEF significa Comisión Nacional Técnica Forestal. Es decir, que don Antonio, al término de su mandato, creó esa comisión que unificaba todo lo que eran las direcciones nacional de parque, la Dirección General de Foresta, todos los aspectos que tenían que ver con el medio ambiente, como es hoy, y mucho más, el Ministerio de Medio Ambiente. Y nosotros también ejercíamos esas funciones, esas triple funciones. Tengo un lapsus. Usted fue funcionario con don Antonio y con Salvador. No. Con don Antonio, durante el gobierno de don Antonio, nosotros fuimos director del Indotec, instituto, pero el Indotec
agrupaba. Era una institución del Banco Central y no se acostumbraba ahí necesariamente a elegir nadie de que porque cambiara gobierno, eso no era partidarista. Entiendo. Era político, pero no partidarista. De manera que a mí me seleccionaron por una recomendación del Banco Mundial, no porque cuando yo terminaba en Kansas, empecé a cultivar relaciones con el Banco Mundial. Tenía muchos proyectos de investigación allá en la universidad y yo trabajé para muchos de ellos, me conocieron y entonces cuando ellos entendían que conforme a los estatutos del Indotec debían cambiar porque la entidad se creó con especialistas y científicos extranjeros en su cúpula. Habían 100 y pico de técnicos dominicanos, pero la dirección del instituto eran suecos, mexicanos, españoles. Entiendo. Entonces, los estatutos decían que debía pasar a una dirección nacional. Pasó con Juan Luis Marte Marión y luego fuimos nosotros. Entonces, cuando concluye el tiempo de los gobiernos de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, que llega a Balaguer, ¿usted se mantiene en la parte científica? ¿Cómo es la vida profesional? Cuando viene Balaguer, ya en el 86, nosotros éramos presidente, dejamos de ser secretario técnico porque él nombró otro, pero él nos pidió que siguiéramos como presidente de la refinería y en CONATEF también. Porque yo nunca ahí gané un peso, eso no, eso uno lo hacía. El presidente de la refinería de petróleo nunca ganó dinero, nunca tuvo sueldo, ni tampoco el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal. ¿Y en ese tiempo, cómo usted ganaba dinero en el tiempo de Balaguer? No, porque nosotros siempre hemos tenido nuestra oficina de consultor, hemos sido profesores y hemos tanto consultoría, tanto aquí como fuera, y siempre hemos por ahí podido ganar algo de dinero. Usted me dijo que ganaba 199 pesos como profesor, como maestro, que sí, le daba a su mamá. Y ya para ese tiempo, después de haber sido funcionario y todo eso, ¿cuánto era que le llegaba a la doña? No, porque ya mamá murió después, sí ya te dije que hace casi 20 años que murió, sí, pero también seguíamos dándole todo igual. Nosotros hasta el día de su muerte fuimos dos seres inseparables. Quiero establecer desde el primer sueldo como maestro, como profesor, ¿cuándo es la próxima vez, a raíz de su preparación y sus trabajos, que usted ve un cambio económico, ya sea a nivel de una consultoría, de un trabajo formal? Bueno, al regresar de Kansas, trabajar en la Rosario. ¿Cuánto le pagaban en la Rosario? En la Rosario uno ganaba 900 pesos en ese entonces. Estaba bien para la época. En 1900, bueno, era el mismo salario de un ministro, porque cuando Balaguer eso es lo que ganaban, 900 pesos. Pero entonces yo ganaba como profesor en la Madre Maestra, que yo estaba a tiempo completo. ¿Cuánto ahí ganaba? Entonces ahí yo creo que pagaban 640 pesos. 640, que eso era 1.600, eso era todo el dinero del mundo en ese entonces. Entonces, sí, siempre como funcionario no cobró. En no, el tiempo de Balaguer no cobró. Es que no, ahí no. Yo estoy diciendo como ministro, porque en esas posiciones eso no se veía como servicio público del gobierno político, el gobierno central, no. Eso eran trabajos técnicos. Hablemos del tiempo como presidente del Senado. ¿Cómo se da esto? ¿Cuántas veces fue senador? Estamos hablando de un hombre que no quiso la política, que su mujer no quería la política, que ocupó las principales posiciones, presidente del PRD, el partido más importante histórico. No, pero ya eso es después, claro, de ya, todo lo de el Senado. Como senador, ¿usted cuándo entra? En el 1990. ¿Cuántas veces fue senador? 4 veces me eligieron de seguido. Sí. Caramba. Pero con mi partido en la oposición, porque el PRD sí, nunca. Es decir, que la gente nos elegía por conciencia, porque no teníamos empleo que dar, no teníamos dinero que regalar, no teníamos nada de eso. Era nuestro trabajo social metido con ellos, hablando por su provincia, con ellos, Monte Plata. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de ser presidente del Senado? ¿Le tocó terciar banda? Claro, sí. Entonces, en 1990
8, ya el PRD alcanzó ahí 24 junto a sus aliados, 24 senadores de 30 senadores, porque eran solo 30 senadores. Luego es que se crean la provincia de Santo Domingo y la provincia de San José de Ocoa, las últimas dos en ser creadas, y ahí se aumenta de 30 a 32 senadores. Bien, entonces, al tener el partido 24 senadores, que lo había previsto Peña, porque en el mes de abril de 1998, un mes antes de morir Peña, nos llamó doña Peggy. Dice el líder que venga acá, por favor. Entonces yo fui a Cambita. Entonces él me dice, mira, compadre, él es padrino de mi hijo Ramón, que es abogado en el estado de Nueva York. Él tiene sus oficinas al lado del Penn Station en Nueva York. Entonces me dice, mire, compadre, yo no estaré con ustedes para las elecciones. Digo, pero ¿para cuáles elecciones? Me dice, ahora. Yo muero antes. Y lo más importante es que quiero morir. Porque yo he buscado mi salud en China, en la India, en Alemania, en Francia, en todas partes, y no la encuentro. Y sé cómo me siento dentro. Y si yo me quitara esta faja, usted se asquearía. Entonces, no debo seguir en esta batalla, pero téngalo en secreto. Pero mire, estoy organizando todo para que el partido llegue al poder. Ya puse usted sabe lo que el 28 de febrero pusimos a Esquea de presidente provisional, y ahora, con mi muerte, todos van a aspirar a presidente, desde Milagro hasta Franco Badía, todos van a aspirar. Entonces no quiero que el partido se quede como sin dirección, porque Esquea lo va a dirigir, él es una persona muy leal, pero yo necesito una mente creativa, creo que puede ser usted. Usted va a ser el presidente del Senado. Y yo dije, no, pero no se ponga a preocuparse con esas cosas. Si llego, llego, y si no, no. Me dice, no, eso es seguro. Yo no voy a dejar nada. Es como usted se ha comportado, como los senadores actuales lo tienen a usted, el liderazgo que usted tiene ante ellos, y eso va a hacer que los demás también lo apoyen. Pero cuando usted sea presidente del Senado, piense siempre en lo que yo haría si yo estuviera vivo, y hágalo. Pero nunca presuma de tener mucho poder por ser presidente del Senado. Va a ser la posición más alta que va a tener en el partido, en el Estado. Nunca presuma nunca aspire a presidente del partido, y porque esté en esa posición tampoco también se sume a ser precandidato a la presidencia de la República. No, quédese como el balance, tomando como la decisión, y para que respeten el partido, la sociedad lo respete, para que haya ética. Usted me promete eso, compadre. Yo le dije, claro que sí. Entonces, así mismo fue. Ya cuando viene el 16 de agosto, los compañeros nos eligen presidente. Entonces, ¿qué yo hice? Como la secretaria y la seguridad de Peña había quedado desvalida, sin esperanza, yo fui y lo busqué a todos ellos. Y entonces Juan Uribe, todos los que habían sido sus secretarias, asistentes de Peña, yo me lo llevé todo al Senado. Los que habían sido su seguridad personal, lo puse de inseguridad del Senado. Y entonces hice lo que él me pidió. No, convertirme en eso, y de ahí es que viene todas esas acciones nuestras, como el Entre en Todo, la defensa de la democracia. Yo no tenía nada que buscar en esa liga municipal dominicana. Pero ya que usted lo menciona, la gente recuerda a Ramón Alburquerque como un hombre enérgico, quizás violento, rebelde, por el Entre en Todo, coño. ¡Entre en todo, coño! ¡Entre mí, carajo, coño! No, porque la gente a veces
amándola a uno tanto. Si un hombre tan educado como usted, con todas esas maestrías, con esa formación de las monjas, ¿cómo fue que el calor de ese momento sacó esa frase? Pero ¿y cuánto coño nos dijo Duarte, Luperón y todos los que no se grabaron en video? Oiga, bueno. ¿Cuánto? Y Peña mismo no habrá dicho. Claro, ¿no? ¿Y cuántos tiene que decir el hombre de valor y el hombre de verdad? Pero además, es que la gente piensa, con permiso de lo que voy a decir, piensan al revés. Es que no fuimos nosotros los violentos, porque nosotros nos reunimos, los senadores, 22 senadores, nos reunimos en nuestra oficina, porque la oficina del Senado estaba militarizada por orden de Leonel Fernández. Entonces nosotros decidimos ir frente a la liga y a que nos dejen entrar, porque eso era un acto simbólico, porque le estaban conculcando los derechos. Y los regidores que estaban ahí, y ahí había también dentro de la liga 3 senadores secuestrados, se puede decir, que eran Vicente Castillo, Pimentel, de San Cristóbal, y Enrique López. ¿Y quién lo tenía secuestrado? La policía tenía un cerco y no lo dejaba salir. ¿Y Amable Ariztí estaba ahí? No, ahí estaba Julio Mariñez, que era el secretario de la liga, y entonces había una reunión para elegir el nuevo secretario. Entonces Leonel Fernández quería imponer a Amable Ariztí Castro y comprar, como había hecho con la Cámara de Diputados, que teniendo el PRD 88 diputados de 120, le compró una parte de los diputados a Peguero Méndez y demás, para quitarle el bufete directivo al PRD, y entonces estaban en una campaña de quitarle al PRD lo que el PRD se había ganado con votos mayoritarios. Porque tanto la elección de la liga como en el caso de la presidencia, ¿quién fue el presidente de la Cámara de Diputados en esa oportunidad? Peguero Méndez. Bajo ese mismo esquema, claro, que usted está hablando. Muere, eso le tocaba por ahí votos. Es que muere Winston Arnaud, que había sido seleccionado para que fuera el presidente. Pero entonces Leonel Fernández, al comprar 17 diputados, y luego salieron a defenderlo, que eso es un acto legítimo de poder. Entonces, eso mismo estaban haciendo con los regidores para la liga. Entonces, si la gente pensara bien, nosotros fuimos allí con la Constitución en las manos, dejamos las armas. Quienes usaron la violencia fueron los que dispararon contra los senadores con armas, con ametralladoras y ¿Le cosas dispararon? Así. Claro, senadores que recibieron 13 balines y que fueron internos por meses. Wow. Pero 5 senadores. Pero Leonel Fernández, un hombre tan pacífico, oiga, un hombre tan... ¿Cómo va a ser? Leonel, para las generaciones que están viendo este programa de YouTube, que quizá por eso a veces yo hago preguntas Leonel que parecen tontas, porque hay muchos jóvenes que no vivieron ese evento y solo se le quedó el entre en todo, coño. O sea, este evento que Pero usted... además, ese entre en todo, coño, es orgullo mío. Los cobardes dicen, eso es falta de educación. ¿Qué va a ser falta de educación? Decir un coño en algún encuentro, en un molote, en una cosa. ¿Por qué yo lo dije? Lo dije porque antes de salir para la liga, dice Fernando Álvarez Bogar, tenemos que ir de la manera más organizada y pacífica, dejemos las armas. Yo dije, no, yo tengo aquí como 40 constituciones, de manera que tengan uno, cada uno de ustedes, porque esa va a ser nuestra arma. Entonces, en ese tono vamos nosotros. El jefe de la policía, que estaba ahí con todos sus generales, recibe una llamada de Leonel Fernández, que yo la oigo, porque yo tengo un oído de músico y lo oigo de lejos. Yo le dije, ese es el presidente. Entonces le informa que va a una comisión presidida por Agripino y otras personas, que eso los deje entrar, pero que a nosotros no. Entonces yo le dije, pero ¿y cómo? ¿Y qué derecho tiene? Si esta Constitución no está el derecho, y nosotros somos aquí 16 senadores, que somos mayoría del Senado. ¿Y cómo usted se atreve a eso?
y ahí es que nosotros saltamos la barraca esta y caemos de aquel lado. Y como yo les había dicho en nuestra oficina, lo que no podemos nosotros es ir allí y entonces por miedo de volver. Si hay tiroteos o algo así, salir nosotros huyendo uno detrás de otro porque nos graban y ahí sí que el PRD va a quedar feo. Pase lo que pase, ustedes tienen que estar al lado mío. Si algo le pasa a alguien, quiero que sea a mí y debe ser a mí. Y de mí no se olviden, porque a mí me da lo mismo morir en cualquier momento que sea. Entonces, cuando yo estoy del otro lado, ya dentro de los policías, con el jefe de la policía, empieza el tiroteo. Recuerdo que yo le dije eso, no se separen de mí. Entonces, cuando veo esa, en milésima de segundo, veo que hay dos barracas amarradas con un alambre eléctrico de color amarillo y rojo. Entonces yo me dirijo como un Zeppelin a separar esas dos barracas y logré hacerlo. Y entonces para que ellos entraran rápido, le dijimos eso. ¿Y pudieron entrar? Claro, entraron. ¿Y qué sucedió adentro? ¿Y qué implicaba que ustedes entren? Entonces después que entramos, ellos ya no pudieron hacer más nada porque ¿qué iban a hacer? ¿Nos iban a matar? No. Entonces, los senadores, digo, ¿cuántos están heridos? Hay 5. Digo, bueno, que lo lleven a las clínicas porque nosotros hemos roto este cerco, pero no hemos entrado a la liga. Ahora vamos a entrar a la liga. Y entonces ellos se quedaron ahí con su tumulto y los senadores seguimos. ¿Y qué hicieron dentro? Porque Amable siempre fue. Cuando fuimos, frente a la liga había un camión grande rojo parado a la puerta. Entonces habían 2 soldados. Y yo le dije, yo soy el presidente de la Asamblea Nacional, en una voz muy fuerte. Denme las armas. Y ellos me las dieron. Y entonces saltamos, porque la verja tenía candado. Yo con González Espinosa mandé los 2 fusiles para que estuvieran allá dentro de la liga, en lo que todos nosotros entrábamos, y después cuando entramos le mandamos los fusiles a los 2 soldados. Y entonces entramos allá. No, la asamblea no era ese día. Nos reunimos entonces con los compañeros que estaban allí. Julio Mariñez era el secretario general actuante que había sido electo en el 97. Y entonces, y todos los compañeros senadores, les explicamos por qué tuvimos que hacer eso. Y de ahí salimos entonces a ver los enfermos que estaban en la Gómez Patiño. Todo eso fue así. A mí me da ansiedad escuchar este relato. Yo vine a darme cuenta que yo había dicho, él entrenó frase que me llena de orgullo y que lo haría 1000 veces más, porque de nada vale una gente tener talento si no tiene el mínimo de valentía y de coraje, porque seguir viviendo vale muy poco si no es con dignidad. De manera que cuando yo llego a mi casa, me acuesto y me levanto como a las 9 por el estropeo de todo ese manoteo con tantos generales y coroneles y cosas. Entonces los niños míos habían ido al colegio y lo habían devuelto, porque yo me levanté como a las 9. Entonces ellos son los que han visto en la televisión y su compañerito le dijeron que su papi había dicho que entren todo y todo. Entonces, cuando ellos me cuentan eso, que me dice Ramoncito, que tenía como 5 años, y me dice eso con su carita tan angelical, yo lo que me puse fue a llorar. Entonces unos amigos llegan y dicen, del acto más heroico a un llanto tirado en el piso. Pero bueno, levántese de ahí, que ahora es que empieza la lucha, porque el PRD va para el poder. Pero usted se puso a llorar, ¿por qué? Por los niños, porque me conmovieron cuando ellos habían ido a la escuela en su ingenuidad. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, que eso de entre en tocoño, porque Mónica, que es la mayor, Mónica tenía como 12 años, entonces Patricia tenía como 8, algo así, y Ramoncito
tendría tal vez 5. Pero fueron la tontería de... ¿Pero quién lo devolvió? O del colegio. ¿Quién? Yo estaba en el colegio ABC, pero de toda la escuela del país devolvieron los niños, porque la situación que se creó... por el evento, no fue particularmente porque eran sus hijos. No. Y el niño se lo dice... Se creó un estado de ansiedad nacional, porque un evento así, con el Senado de la República, donde estaba envuelto la policía y el presidente detrás, atizando, como hizo, porque Leonel Fernández tal vez pase a la historia cuando se analice como el dirigente político más perverso que ha habido en este país. Más perverso, porque él hizo una reforma de las instituciones, pero al mismo tiempo creó la corporación político-financiera mafiosa que ha saqueado a este país. Quiso desligarse de ella un año antes, pero ya todo está, y ahora en los tribunales se está comprobando que fue así. El saqueo que el pensamiento político de Leonel Fernández le hizo a este país, él no lo va a poder subsanar por haber dividido al PLD. Vamos a hacer un programa especial para hablar de eso, pero me quiero quedar con la cara del niño. El niño se lo dijo reclamándole, avergonzado, ¿por qué usted llora? Claro, no, yo lloré porque, oye, ¿quién con una cosa tan cercana a tu alma como es tu hijo, que tú lo ves en eso, tú dices, ay Dios mío, le ha arruinado la vida a mis hijos? Son pensamientos así y cualquiera llora, eso no es nada. ¿Y cuándo logra superar eso que le dicen los compañeros? Ahí llegan unos amigos míos, José Guzmán y otros amigos más. Y entonces lo que hicieron fue que me exaltaron primero, para que recuperara todo, la compostura ánimo y el ánimo, y segundo, porque ellos me dijeron, pero usted quien desafía la muerte, demuestra que no tiene valor y entonces está llorando en el piso por un niño. Es verdad que usted es poeta y es verdad que usted es artista. Eso fue lo que me dijeron. ¿Cómo usted le afectó al desarrollo de sus hijos este evento? No, ellos han tenido que criarse con eso, pero ellos son muy, muy inteligentes, muy brillantes, entonces todos son más estudiosos que yo y entonces ellos saben valorar eso, colocar eso en su primer lugar. Para ellos también eso es un orgullo. Y yo pienso que si se dijera ahora, que se dice de todo en medio de comunicación, no fuera nada, no estuviéramos hablando de nada. El presidente Biden esta semana... Pero déjeme decirte, después de eso es que me eligieron mucho a mí, porque después de eso me volvieron a elegir presidente 3 veces como presidente del Senado. Después de eso me eligieron presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que es el acto más parecido a elegirte presidente de la República. Después de eso hemos tenido, ¿cuántas elecciones más? Eso quiere decir que el pueblo, y además nosotros encuestamos ese evento. Inmediatamente en la semana, 2 semanas siguiendo al evento, solo tuvo el 37% de aceptación, pero después tuvo el 80%. Y ahora, donde quiera que nosotros vamos, si nosotros queremos ganar un evento en el partido, nada más recordando eso, la gente le da una valoración a uno indiscutible. Y para ser presidente del PRD, una de las cosas que la gente más valoraba es la formación técnica, y a pesar de eso, y a pesar de ser presidente del Senado, a pesar de que no fue a defender ningún interés personal en la liga, estar dispuesto a ofrendar la vida, eso tiene un valor. Algunos no le dan ningún valor, pero la gran mayoría sí se lo da. ¿Cómo de todos modos Amable logra colocarse, y estuvo ahí hasta que quiso? ¿Cómo logra Leonel Fernández, cual sea que fuera la negociación con Amable, a pesar de ese acto, a pesar del desafío, logran como quiera quedarse en la liga? No con dinero y la perversidad política. Si usted sigue buscando ahí, va a confirmar de que ese Leonel Fernández es uno de los políticos más perversos. Mientras más ahonde, más va a descubrir cómo él usó el dinero de una manera asqueante para violar la democracia, la votación real del pueblo, comprando la miseria para convertirla en votos. ¿Fue a usted que le tocó ponerle la banda? No,
a Hipólito Mejía. ¿Cómo se sintió usted en yo sé que vi un evento donde usted estaba poniéndole la banda a un presidente, fue a Hipólito. ¿Cómo se sintió el poder? Y eso fue también después del entrentón. ¿Cómo se sintió poder ponerle la banda a un presidente de su partido? Bueno, muy reconfortante. Pensé en José Francisco Peña Gómez, porque este es un país que tiene que examinarse. Aquí el 93% es mestizo, mulato y negro. Correcto. Solo el 7% es blanco. Pero la gente con el complejo de esclavo votan por rubios y blancos. Y no quisieron votar por Peña en mayoría. Claro, ahí detrás hubo mucho uso del dinero del poder, esa alianza perversa entre Balaguer y Bosch para cerrarle el paso al hombre que tal vez sea el político más popular, más auténtico, más del pueblo, el que enseñó a este país a que la gente humilde, gente que tiene derechos. No merecíamos ese presidente, eso es lo que pasa. No, cada pueblo tiene pero un presidente no hay que decirle al pueblo que los mestizos, los mulatos y los negros, en mayoría, no pueden vivir en un apartheid mental votando por rubios y blancos que luego se alían en la cúpula del poder y entonces terminan entregándole a la oligarquía el poder que el pueblo popular quiso que se construyera, como está ocurriendo ahora. Pero extrapolémoslos a los medios de comunicación, al arte, a la belleza. Estamos revolucionando en Europa y Estados Unidos con modelos negras, modelos de criollas. No. Pero ahora, pero esto es en todo, claro, ingeniero, pero en todo. Eso es en todo, pero piénsalo de esta manera. ¿Cuándo un oligarca ha ganado una medalla olímpica? Nunca. ¿Cuándo han ganado un Grammy por ser un gran artista? Nunca. ¿Cuándo han ganado un premio Nobel o por científico? Nunca. ¿Cuándo han ganado algún premio por defender las masas pobres o luchar contra la pobreza? Nunca. Solo saben buscar el dinero. Entonces hay que decirle al pueblo, no vote por esa gente jamás. Que quien tiene la culpa de estar en miseria eres tú, por adulón, por votar por tu verdugo. No puede votar ya si nosotros somos 93% mestizo, mulato y negro. ¿Qué diablo hacemos votando de que por turco, por árabe? Eso no puede ser. ¿Cómo se sintió cuando vio a Bosch en esta alianza con Balaguer para imponer a Leonel? No, ya a don Juan lo llevaron a esa alianza. Tal vez se lo hubiera hecho de todas maneras por conveniencia política, pero ideológicamente ya don Juan no estaba en sus cabales. Todo lo que tuvimos, porque yo siempre mantuve mucha cercanía con él, y ya don Juan estaba senil. A él lo llevaron a esa alianza. Fue una simbología. Estaba inconsciente. Tal vez no totalmente inconsciente, parcialmente senil. Él estaba bien en un momento, en otro se le iba la onda. Fue así. Balaguer, sí, con todos sus achaques, mantuvo siempre la línea de su conciencia totalmente alerta. Entonces, ¿usted cree que Leonel es peor que Balaguer? No quiero entrar cuando usted dice que el más perverso ya de la yo historia, dije, a Balaguer usted lo deja fuera. Ya yo dije el suficiente diciendo lo que quería decir. Entonces no tengo que entrar en comparaciones. Ingeniero. Porque Balaguer nunca fue demócrata, quiso serlo en sus años finales. Balaguer fue un súcubo, un amanuense, un servil de un tirano. Con eso está dicho todo. Otra virtud que él pudiera tener, no hay que escamoteársela, pero tiene eso como su actuación principal que lo definió de cuerpo entero. Los otros, estamos hablando de un supuesto demócrata que con sus actuaciones convierte
las prácticas democráticas en perversidades aqueantes. No podemos terminar sin hablar de lo que sucedió con el PRD histórico que usted amó, el PRD de Peña Gómez, hasta el devenir de lo que es el PRD. Bueno, fuimos nosotros que planteamos la creación del PRM. Al ver 36 sentencias contra nuestros alegatos de que una dirección de una persona que había hecho un pacto financiero más que político, el pacto de las corbatas azules, para poner el partido más histórico, la escuela de democracia de este país, al servicio del gobierno y del PLD a cambio de contratos y contratas y cuestiones financieras, como un taur de un mercado persa cualquiera. Entonces, al tener 36 sentencias, porque parte de los pactos que se habían hecho en ese acuerdo de las corbatas azules, precisamente fue distribuirse las altas cortes. Entonces el Tribunal Superior Electoral tenía jueces de uno y del otro. Jamás nos iban a reconocer derechos a nosotros. Entonces me convencí que, como todo en la vida, todo cuerpo orgánico nace, crece, se reproduce y muere, y a veces ni se reproduce, o a veces se reproduce mucho. Y nosotros... Pero de que muere, muere. De que muere, muere, de que se vuelve senil, de que se vuelve inoperante, de que pierde su función histórica. Eso sí. Entonces dijimos, el PRD ha cumplido su ciclo histórico, hay que crear un nuevo partido. Primero había ido donde don Hugo Tolentino. Le dije, don Hugo, creo que las personas llamadas a hacer este anuncio en rueda de prensa debe ser usted, y si usted no quiere, yo lo hago. Entonces conversamos, me dijo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo tengo 83 años, Ramoncito. Eso te toca a ti, hazlo tú, porque tú le podrás sacar y ver los resultados, pero yo no, ya. Y efectivamente murió lamentablemente, y Dios lo tenga en su mejor lugar. Me dijo, haz la rueda de prensa que yo te voy a apoyar. Y así mismo lo hizo, responsable como él fue. Y todavía el PRD anda por ahí dando tumbos, pero evidentemente que ya el PRM debe entrar o ha entrado a The World Record Guinness, porque ha sido la organización que en menos de 6 años de nacida, pues llega al poder. Cuando usted dijo, ingeniero, nosotros fuimos que pensamos en la creación del PRM, ¿nosotros somos quién? ¿Usted y quién? No, yo y Hugo, nada más, porque cuando llegamos a la próxima reunión del equipo que creamos el PRM después, todos me increparon y me dijeron, pero bueno, ahora sí que estamos nosotros peor, porque una figura como usted decir que hay que crear otro partido, pero eso lo dijo desde Luis, que estaba ahí, Hipólito, Andrés, todo, Tony Peña, mi amigo, todos lo dijeron. Y yo les dije, pero ustedes no tienen salida al trance histórico que estamos atravesando. En los tribunales no vamos a encontrar nada, ninguna salida, porque no van a reconocer derechos. Yo tendré la paciencia, porque antes de 2 meses ustedes van a reconocer que hay que crear otro partido. Y míralo ahí. Y fueron donde usted a los 2 meses. Claro, no, porque yo no dejé de ir a las reuniones. Ellos siguieron diciendo que había cometido un error, yo les decía que no. Y mire cómo se impuso nuestro pensamiento. ¿Y el PRM, que era Partido Revolucionario Moderno, el nombre lo saca usted? No. ¿Quién le pone PRM? No. Eso fue... Perdón, que era Partido Revolucionario Mayoritario. No, porque no era. Se había concebido varios nombres. Yo había propuesto que se llamase Partido Socialista José Francisco Peña Gómez. Una de mis propuestas, porque se manejaron muchos nombres. Otros propusieron que se llamara Partido
revolucionario mayoritario. Y fue la misma Junta Central Electoral que dijo, pero mire, como hay que consultar los demás partidos, la connotación de mayoritario tal vez no pase, ¿por qué no le ponen moderno? La misma Junta. Entonces de ahí fue que surgió el nombre. Cuando se arma ya el partido, siendo usted el gestor de la idea, ¿cuál es su participación? Las elecciones para los puestos de presidente, secretario, ¿usted no aspiró? No, yo no aspiré porque entendía que no, que debía dar el paso a otras personas, pero también me pasó algo. Yo tuve un accidente el 4 de mayo de 1916, ¿no? Entonces, ¿de 1916? El 4 de mayo del 2016. Y entonces tuve que salir de la política porque por poco pierdo la vida. Visité a un amigo y me senté en una mecedora que los balancines se rompieron. Me fui hacia atrás y recibí un golpe tan grande que de ahí salieron conmigo, para la clínica. Y entonces finalmente tuvieron que hacernos una cirugía como a los 12 días, que por eso tenemos esas perforaciones aquí, 4, porque nos sacaron en la clínica obstetricia y ginecología, el gran médico Fernández Guerra y un equipo, 400 y tantos cc de sangre que se iba ya descomponiendo. Entonces tuvieron que hacerme un salvamento, me salvaron la vida. Wow. Y entonces yo tuve que salir del trabajo político porque me recomendaron hasta que nosotros no le digamos que usted puede volver porque es un trance muy delicado. Entonces estuvimos fuera. Por eso es que no fuimos tampoco candidatos a la presidencia en el 2018, ni del partido, ni de la presidencia, porque tuvimos que sacar prudentemente y lo hicimos con muy buen juicio y nos sentimos muy bien y hoy estamos perfecta y felizmente así lo veo, así lo veo. O hemos conocido la historia que yo estaba loca por contarla de la niñez, de los estudios del ingeniero. Hemos hablado de Punta Catalina, vamos a seccionar esto y vamos a invitarlo nueva vez para que hablemos del libro y hablemos de energía. Muchas gracias por su generosidad, por su tiempo, por contarnos todo lo que nos ha contado y por explicarnos también todo lo que es Punta Catalina y el fideicomiso. Esa combinación de talento y belleza me hace sucumbir ante Colombia. Ay, muchas gracias, ingeniero. Yo estoy muy feliz. Espero que ustedes también sepan aquilatar esta historia y superar tantos eventos de la naturaleza, de las circunstancias, y estar de pie este hombre diciendo que quiere aspirar ahora a la presidencia de la República. Para mí es una gran moraleja, una gran enseñanza, y como madre de un hijo que también nació con el labio fisurado, me da muchísima esperanza, y por eso esta historia es tan tocante para mí. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, mi linda.